Mi novia dice que si muere será mi culpa, y creo que ya lo planeó. Todo comenzó con un me gusta en una foto de mis vacaciones, un gesto insignificante que terminó convirtiéndose en el epicentro de mi destrucción personal. Me llamo Julián, tengo 20 años y estudio arquitectura. Soy, o era, un chico promedio con metas claras y una vida tranquila. Entonces apareció Elena. Ella tiene 26 años, una carrera establecida en diseño de interiores y una mirada que, en aquel entonces, me pareció el refugio más seguro del mundo. Para alguien de mi edad, estar con una mujer 6 años mayor se sentía como haber ganado un trofeo de madurez. Ella era elegante, hablaba con una propiedad que me intimidaba y me hacía sentir que yo era el centro de su universo desde el primer café que compartimos en aquella vieja cafetería del centro de la ciudad. Las primeras semanas fueron un torbellino de dopamina. No podíamos pasar una hora sin escribirnos. Ella me decía que yo era diferente, que los hombres de su edad eran aburridos y cínicos, pero que en mí encontraba una pureza que la salvaba de su propia oscuridad. En retrospectiva, esa frase debería haber sido mi primera señal de alarma, pero cuando tienes 20 años y una mujer hermosa te dice que eres su salvador, no corres en dirección contraria, corres hacia el fuego. La pasión era absoluta. Nos veíamos a diario, salíamos a cenar, caminábamos por el parque hasta la madrugada y el sexo era una experiencia casi religiosa, cargada de una desesperación que yo confundía con amor profundo. Sin embargo, la intensidad tiene un precio muy alto, y el de Elena era una inestabilidad que empezó a filtrarse por las grietas de nuestra burbuja perfecta apenas cumplimos el tercer mes. Las peleas no empezaron por infidelidades o mentiras, sino por nimiedades que ella escalaba hasta niveles nucleares. Si yo tardaba 15 minutos más de la cuenta en salir de la facultad, ella me esperaba en su auto con los ojos llorosos, acusándome de no valorarla. Si mencionaba que saldría con mis amigos de la infancia, se sumía en un silencio sepulcral que duraba días, haciéndome sentir que mi deseo de socializar era un ataque directo contra su bienestar emocional. Poco a poco, dejé de ver a mis amigos. Poco a poco, mis notas empezaron a bajar porque pasaba las noches en vela intentando calmar sus crisis de llanto por teléfono. Ella decía que su amor era tan grande que le dolía, y yo, en mi absoluta inexperiencia, le creía cada palabra. Me sentía responsable de su felicidad, una carga demasiado pesada para mis hombros. El punto de quiebre ocurrió una noche de lluvia en su departamento. Discutíamos porque yo quería visitar a mi familia el fin de semana. Ella se levantó del sofá, tiró su copa de vino contra la pared y se acercó a mí con una frialdad que me heló la sangre. Tú no entiendes nada, Julián, me dijo mientras las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz no temblaba. Eres tan pequeño, tan egoísta. Si algún día me canso de este vacío que me dejas y decido que ya no quiero estar en este mundo, quiero que sepas que será por tu culpa. Mi muerte será la única lección que realmente vas a aprender para dejar de pensar solo en ti. Esas palabras se tatuaron en mi cerebro. No era una amenaza vacía, era una sentencia. Me quedé mudo, temblando, mientras ella continuaba con una sonrisa amarga, y ni se te ocurra dejarme. Si intentas irte, si intentas hacerme quedar como la loca, juro por lo que más quiero que destruiré tu reputación. Diré que me golpeabas, que abusaste de mí. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A la mujer profesional y establecida o al niño universitario con problemas de ira? Te voy a arruinar la vida antes de irme. Esa noche no dormí. La miraba descansar a mi lado y sentía que estaba acostado junto a una bomba de tiempo. Estaba atrapado. El miedo a que se hiciera daño se mezclaba con el miedo a que cumpliera sus amenazas legales. Me volví paranoico. Revisaba mis propios mensajes para asegurarme de que nada pudiera malinterpretarse. Me convertí en una sombra de lo que era, un satélite orbitando alrededor de su inestabilidad. Mis padres notaron mi pérdida de peso y mis ojeras, pero ¿cómo explicarles que mi novia de 26 años me tenía secuestrado emocionalmente? Me sentía avergonzado. La sociedad espera que el hombre sea el fuerte, el protector, y ahí estaba yo, un chico de 20 años llorando en el baño de la universidad porque no sabía cómo terminar una relación sin que alguien terminara muerto o en la cárcel. La tensión crecía cada día, como una cuerda que se estira hasta que las fibras empiezan a romperse una a una. Yo no sabía que lo peor estaba por venir,
que la imagen más traumática de mi vida me esperaba al cruzar la puerta de su baño unas semanas después, y que mi libertad se convertiría en una moneda de cambio en un juego macabro de vida o muerte que apenas estaba comenzando a entender. Pasaron 2 semanas desde aquella amenaza que cambió las reglas de nuestro juego macabro. Yo caminaba por los pasillos de la facultad como un espectro, con el teléfono siempre en la mano, revisando la última conexión de Elena cada 5 minutos. Si pasaba media hora sin que ella subiera una historia a Instagram o me enviara un mensaje pasivo-agresivo, mi corazón empezaba a latir con una fuerza que me asfixiaba. La paranoia se había convertido en mi sombra. Ese martes en particular, habíamos tenido una discusión telefónica antes de mi clase de estructuras. Fue una pelea circular, agotadora, sobre un comentario que un compañero de clase me había dejado en una foto de grupo. Elena gritaba que yo buscaba validación en otros porque ella ya no me bastaba, que mi juventud me hacía un traidor por naturaleza. Colgué sintiéndome físicamente enfermo, con un nudo en el estómago que no me dejó probar bocado en todo el día. Al terminar las clases, algo en mi pecho me dio un vuelco. Un presentimiento oscuro, denso como el petróleo, me impulsó a tomar un taxi directo a su departamento en lugar de ir a mi casa. El trayecto se me hizo eterno, el tráfico de la ciudad parecía conspirar para retrasar mi llegada. Cuando finalmente bajé del auto, noté que las luces de su balcón estaban apagadas, algo inusual a esa hora. Subí las escaleras de 2 en 2, con las llaves tintineando en mis manos temblorosas. Al llegar a la puerta, noté que no tenía el seguro puesto. Empujé la madera pesada y un silencio sepulcral me recibió, un silencio que pesaba más que cualquier grito. Elena, llamé con la voz quebrada, pero no hubo respuesta. El aire dentro del departamento se sentía cargado, húmedo, con un matiz metálico que mi cerebro reconoció antes que mis ojos. Caminé hacia el pasillo y vi que la luz del baño estaba encendida, filtrándose por debajo de la puerta entreabierta. Mis piernas pesaban como si estuvieran hechas de plomo. Al empujar la puerta del baño, el mundo se detuvo. Elena estaba sentada en el suelo, recargada contra la bañera de porcelana blanca, con la cabeza caída hacia un lado. Sus brazos descansaban sobre sus muslos, y bajo ellos, un charco carmesí se extendía lentamente por los azulejos, dibujando mapas de una desesperación que yo no alcanzaba a comprender. Sus muñecas estaban abiertas en cortes limpios, profundos, que parecían bocas gritando en silencio. El rojo era tan intenso que hería la vista. Me desplomé a su lado, olvidando todas sus amenazas, olvidando mi miedo a la cárcel o al juicio social. En ese momento, ella no era mi captora, era un ser humano rompiéndose frente a mis ojos. No, no, no. Elena, mírame, gritaba mientras intentaba presionar las heridas con mis manos, que pronto se tiñeron de ese calor pegajoso y aterrador. Llamé a emergencias con el altavoz del celular tirado en el suelo, mientras el operador me daba instrucciones que yo apenas podía procesar por el llanto. La operadora me preguntaba su edad, cuánto tiempo llevaba así, si respiraba. Yo solo podía ver su rostro pálido, casi angelical en su inconsciencia, y recordar sus palabras, será tu culpa. Sentía que el peso del mundo caía sobre mis pulmones. Cada segundo que pasaba sin que ella abriera los ojos era un clavo más en mi propia tumba emocional. La ambulancia llegó 10 minutos después, aunque para mí pasó una vida entera. Los paramédicos entraron con una eficiencia mecánica, apartándome de ella. Me quedé sentado en el pasillo, mirando mis manos manchadas, entendiendo que mi vida, tal como la conocía, acababa de terminar en ese baño. Elena sobrevivió. Pasó una semana internada en la unidad psiquiátrica y yo estuve allí cada día, durmiendo en sillas de plástico, hablando con médicos que me miraban con una mezcla de lástima y sospecha. Su familia, que vivía en otra ciudad, llegó al tercer día. Elena les dijo que había sido un momento de debilidad por el estrés laboral, pero a solas conmigo, su discurso era otro. Cuando finalmente pudimos hablar sin enfermeras presentes, me tomó de la mano con una fuerza sorprendente y me susurró al oído, ¿viste lo que me obligaste a hacer? La próxima vez, Julián, asegúrate de llegar más tarde si vas a seguir siendo tan cruel conmigo. No había arrepentimiento en su voz, solo una fría manipulación que me dejó paralizado. Me di cuenta de que el intento de suicidio no había sido un final, sino una herramienta de control definitiva. Un mes después,
Debido a una oferta laboral que no pudo rechazar y a la insistencia de sus padres por tenerla cerca, Elena se mudó a otra provincia. Decidimos, bajo su presión constante, mantener una relación a distancia. Yo acepté por puro terror. Sabía que si cortaba el vínculo en ese estado de fragilidad, ella cumpliría su promesa de culparme públicamente o, peor aún, lo intentaría de nuevo y esta vez no habría nadie para llamar a la ambulancia. Así empezaron estos meses de agonía digital. Mi vida se convirtió en una guardia de 24 horas. Dormía con el volumen al máximo, despertaba con taquicardia ante cualquier notificación y vivía con un estrés postraumático que me hacía temblar cada vez que veía una mancha roja, aunque fuera de pintura. Ella usaba las videollamadas para mostrarme sus cicatrices cada vez que yo intentaba poner un límite. Mira esto, Julián. Esto es lo que siento por ti, decía, convirtiendo su dolor físico en mi grillete permanente. Pero lo que no sabía era que el horror estaba por escalar a un nivel de planificación que mi mente de 20 años apenas podía concebir, un plan que descubriría por puro accidente. La distancia no trajo paz, solo una nueva forma de tortura digital que se filtraba por la pantalla de mi teléfono a todas horas. Elena se había mudado a 300 millas de distancia, pero su presencia en mi vida era más asfixiante que cuando compartíamos el mismo código postal. Mi rutina se volvió un ritual de supervivencia, despertaba a las 6 de la mañana para enviarle un mensaje de buenos días, sabiendo que si tardaba un minuto más, ella interpretaría mi silencio como un acto de abandono premeditado. Estás con otra, ¿verdad? Por eso no me escribes, decía su voz a través de los auriculares, cargada de una vibración que me hacía temblar las manos en medio de mis clases de arquitectura. Mis compañeros me miraban con extrañeza, yo era el chico que siempre estaba en un rincón, pegado a un cargador de pared, con la mirada perdida en una pantalla que emitía destellos de una toxicidad que nadie más podía ver. Vivíamos en una videollamada perpetua. Ella exigía ver mi habitación, saber quién entraba y salía, escuchar mis conversaciones. Si yo intentaba colgar para estudiar, ella simplemente apagaba su cámara y dejaba de responder, sumiéndome en un pánico ciego. ¿Estaría buscando una navaja? ¿Estaría ya en el suelo del baño de su nuevo departamento? El trauma de aquel día en que la encontré desangrándose se había convertido en un fantasma que me susurraba al oído cada vez que el teléfono quedaba en silencio. Es tu culpa, Julián. Tú la rompiste, repetía mi propia mente, alimentada por los meses de manipulación sistemática. Mi peso seguía bajando y mis ojeras eran ya parte permanente de mi rostro. Me sentía como un prisionero de guerra en mi propia casa, custodiado por un algoritmo y una mujer que sabía exactamente qué botones presionar para mantenerme bajo su control absoluto. Hace 3 días, sin embargo, el velo de mi ceguera emocional comenzó a rasgarse de la manera más absurda. Estábamos en una de nuestras sesiones de compañía virtual. Ella estaba trabajando en su laptop y yo intentaba leer un libro de estructuras, ambos con la cámara encendida pero en silencio. De pronto, escuché el sonido de una notificación en su computadora. Elena, pensando que yo tenía el volumen bajo o que no estaba prestando atención, contestó una llamada de voz que entró por una aplicación distinta. No usó audífonos. Por un error de configuración de su sistema, su micrófono captó tanto su voz como la de la persona al otro lado. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, fingiendo que seguía leyendo mientras mis oídos se agudizaban hasta el límite de lo humanamente posible. No te preocupes, ya tengo el plan listo para morir, dijo Elena con una voz que no reconocí. No era la voz quebrada y dramática que usaba conmigo, era una voz plana, técnica, casi profesional. Esta vez no habrá errores de cálculo. El impacto emocional será el máximo posible. Todo está configurado para que la culpa recaiga exactamente donde debe. Él cree que tiene una opción, pero ya le quité todas las salidas. La persona al otro lado, una voz femenina que no identifiqué, murmuró algo sobre ir demasiado lejos, a lo que Elena respondió con una risa seca que me heló la columna vertebral. Es la única forma de que nunca me olvide. Si no puedo tenerlo conmigo, seré el fantasma que lo acompañe hasta que se muera. Es justicia poética. Colgué la videollamada fingiendo que mi conexión a internet se había caído. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con tal violencia que sentí que se rompería. No podía ser real. ¿Era todo una puesta en escena?
Aquel intento de suicidio que casi me vuelve loco fue solo un ensayo general para un acto final de venganza. Necesitaba pruebas. Durante meses, por puro miedo a sus amenazas de arruinar mi reputación, yo había evitado investigar nada, pero esa noche el instinto de supervivencia fue más fuerte. Recordé que ella solía usar una cuenta secundaria de Instagram, una cuenta estética donde subía fotos de paisajes sombríos y poesía oscura. Gracias a una vieja contraseña que ella me dio una vez por error, logré entrar desde una ventana de incógnito. Lo que encontré allí fue un museo del horror psicológico dedicado a mi destrucción. Había una carpeta de borradores guardada, programada para publicarse en fechas específicas si ella no iniciaba sesión en 48 horas. Eran publicaciones de despedida, pero no eran cartas de perdón. Eran manifiestos de odio disfrazados de dolor. Para el chico que me quitó las ganas de vivir, decía el título de una. En ella, Elena detallaba abusos físicos y psicológicos que jamás ocurrieron, inventaba escenas de violencia, citaba conversaciones sacadas de contexto y manipuladas para hacerme quedar como un monstruo sociópata. Había fotos de sus cicatrices acompañadas de pies de foto que decían, él me obligó a hacerme esto. Mi mundo se desmoronó. Ella ya tenía listo el guión de mi ejecución social. Estaba viendo mi propio funeral civil, orquestado por la persona a la que yo había dedicado cada segundo de mi vida para intentar salvarla. Me desplomé en el suelo de mi habitación, rodeado de planos de arquitectura que ahora parecían garabatos sin sentido. El sudor frío me empapaba la camiseta. Tenía frente a mí la evidencia de que Elena no solo planeaba quitarse la vida, sino que planeaba usar su cadáver como un arma definitiva para aniquilar la mía. No era amor, nunca lo fue. Era una obsesión posesiva llevada al extremo del martirio planeado. Me quedé mirando el cursor parpadeante en la pantalla, con las cartas de despedida abiertas ante mis ojos, sintiendo que cada palabra era una soga apretándose alrededor de mi cuello. Estaba en una encrucijada mortal. Si la denunciaba, ella podría activar el plan de inmediato. Si me quedaba, solo estaba esperando a que llegara el día de mi propia destrucción. La tensión en mi pecho era insoportable, y supe que la cuarta parte de esta pesadilla sería el enfrentamiento final, el momento de decidir si me hundía con ella o si encontraba una forma de cortar los hilos de esta marioneta sangrienta antes de que fuera demasiado tarde para ambos. Cerré la laptop con un golpe seco, pero las palabras de Elena seguían grabadas a fuego en mis retinas. Él me obligó a hacerme esto. Aquella frase se repetía en mi cabeza como un mantra maldito mientras caminaba de un lado a otro en mi habitación, sintiendo que las paredes se estrechaban. No era solo una amenaza, era una infraestructura de destrucción meticulosamente diseñada. Ella no solo quería morir, quería que yo cargara con el peso de su cadáver durante el resto de mi existencia, que cada vez que alguien buscara mi nombre en Internet, encontrara su rostro pálido y sus acusaciones falsas. Me senté en el borde de la cama, con las manos hundidas en el pelo, sintiendo una náusea física que me subía por la garganta. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el amor que sentí por aquella mujer de 26 años, elegante y segura, se transformó en este contrato de muerte televisada? Esa misma noche, a las 3 de la mañana, mi teléfono vibró. Era ella. No era una videollamada, sino un mensaje de texto simple, despojado de toda la parafernalia dramática habitual. Me siento extraña hoy, Julián. He tomado una decisión. Mañana será el día en que todo deje de doler para ambos. Te amo, aunque tú no hayas sabido cómo cuidarme. Mi corazón dio un vuelco violento. Era el inicio del plan. El pánico inicial fue reemplazado por una chispa de claridad gélida. Sabía que si llamaba a la policía de su ciudad, ella simplemente actuaría su papel de víctima, mostraría las pruebas que ya tenía preparadas y yo terminaría siendo investigado por acoso o maltrato psicológico antes de que pudiera defenderme. Estaba atrapado en una red donde cada movimiento me enredaba más. Intenté llamarla, pero su teléfono estaba apagado. Entré de nuevo en su cuenta secundaria de Instagram y vi que los borradores ya no estaban en la carpeta de edición, habían sido programados para publicarse en exactamente 12 horas. El reloj de mi ejecución social había comenzado su cuenta regresiva. Pasé el resto de la madrugada recolectando capturas de pantalla de nuestras conversaciones antiguas, buscando desesperadamente cualquier rastro de sus amenazas previas, cualquier mensaje donde ella admitiera que me estaba manipulando.
Pero Elena era inteligente. La mayoría de sus amenazas más crudas habían sido verbales o a través de llamadas de audio que nunca grabé. Solo tenía fragmentos inconexos que, ante un juez o ante el tribunal de las redes sociales, podrían ser interpretados de 1000 maneras distintas. Me miré al espejo y no reconocí al chico de 20 años que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, la piel amarillenta y una expresión de derrota que me hacía parecer un anciano. Me di cuenta de que ella ya me había matado, en vida, mucho antes de decidir su propio final. El trauma de encontrarla en aquel baño meses atrás había sido solo el entrenamiento para este momento. Si ella lo hacía ahora, si realmente cumplía su palabra, yo perdería a mi familia, mi carrera de arquitectura, mis amigos y mi libertad. La sociedad no perdona a un hombre joven acusado por una mujer que se quita la vida dejando una carta de despedida detallada. La presunción de inocencia no existe en el tribunal del escándalo digital. Empecé a escribirle un correo electrónico largo, desesperado, suplicándole que se detuviera, que buscara ayuda profesional, que yo no la dejaría si ella accedía a internarse voluntariamente. Pero a mitad del segundo párrafo, me detuve. Mis dedos quedaron suspendidos sobre el teclado. ¿Por qué seguía intentando salvar a quien estaba usando su propia vida como un arma para aniquilar la mía? ¿No era eso lo que ella quería? ¿Mantenerse en el centro de mi atención a través del terror? Si enviaba ese correo, solo le daría más munición para decir que yo estaba tratando de controlar su narrativa o silenciar su dolor. La manipulación de Elena era un laberinto sin salida, un juego de espejos donde la verdad se distorsionaba hasta volverse irreconocible. Ahora son las 8 de la mañana. El sol empieza a entrar por mi ventana, pero para mí es la luz más oscura que he visto jamás. En pocas horas, si no hago algo, la vida de Elena podría terminar y la mía, tal como la conozco, se hundirá en un foso de infamia y culpa del que nunca podré salir. He pensado en conducir hasta su ciudad, pero sé que eso es caer en su trampa de nuevo. He pensado en publicar yo primero las capturas de pantalla que tengo, pero eso podría ser el detonante definitivo para que ella apriete el gatillo emocional. Me siento como si estuviera sujetando una granada sin seguro y ella fuera la única que sabe cómo volver a ponérselo, pero a cambio me pide que me quede en esa habitación con ella para siempre. Reddit, les escribo esto con las manos temblando y el alma rota. Estoy en mi primera relación formal y ha resultado ser una sentencia de muerte psicológica. Me pregunto si hay algún escape para alguien que está siendo chantajeado con el suicidio. ¿Debo quedarme y seguir siendo su rehén, aceptando una vida de terror para mantenerla respirando, o debo cortar los hilos, llamar a las autoridades y dejar que el mundo arda, incluso si eso significa que ella se convierta en una mártir y yo en el villano de una historia que nunca quise escribir? ¿Es posible salvar a alguien que ha decidido que su muerte es la mejor forma de castigarte? Por favor, necesito ayuda. Siento que si no tomo la decisión correcta en las próximas horas, ya no habrá un yo al que salvar. ¿Qué harían ustedes si su libertad costara una vida que no quiere ser salvada?